Bienvenidos nuevamente a este su podcast Conectando. Y en el capítulo de hoy tenemos a nada más y nada menos que al vicepresidente de Liberty Business en Puerto Rico, el señor Antonio Yona. Espero que disfruten la conversación. El señor Antonio Yona, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y atreverte a estar aquí conmigo hoy. No, gracias a ti por la invitación, por tenerme aquí en el programa, en el podcast. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Antonio Yona y cuál es su labor en Liberty? Pues Antonio Yona, yo soy un ingeniero eléctrico por educación, ¿verdad? Me uní a Liberty hace unos 8 años, y me uní a Liberty con una misión, ¿verdad? Fue un acercamiento que le hice a Nayi Coury en aquel momento, cuando vi que Liberty estaba empezando a expandirse, justo después de la compra que hizo a OneLink. Le hice el acercamiento. Yo conocí a Nayi de muchos años antes de la industria y quería explorar con él las oportunidades que yo veía que tenía Liberty como un operador de cable creciendo en la isla para atacar el segmento de negocio. Yo vi una gran oportunidad, lo llamé y le dije, Nayi, vamos a hablar. Yo creo que hay una oportunidad de hacer mucho dinero, de hacer una gran compañía, un gran competidor de Liberty, ahora que estás creciendo y me gustaría trabajar contigo en eso. Y empezamos una conversación que duró 6 meses y culminó en el empleo que tengo ahora con él, la misión que tenemos. Una misión bien interesante. Empezó, como les estoy mencionando, ¿no? Ya Liberty había empezado a trabajar un poco en el segmento de negocios, atendía compañías pequeñas con los servicios tradicionales que tenía, y tenía un par de clientes de negocios, pero se concentraban básicamente en el área y estaba justo en los comienzos cuando yo me uno a la compañía. O sea, que llegas directamente a dirigir esta área de lo que son comercial. Sí, yo venía de la industria. Yo llevo en la industria desde el 1990. No me voy a delatar mucho de los años que llevamos aquí. Aunque estudié ingeniería eléctrica y soy bien técnico en ese aspecto, siempre he estado en el lado de negocio. Yo venía de dirigir ventas de diferentes productos en la industria. Y estaba en aquel momento, me cogí un momento en mi vida donde yo llevaba 10 años viajando, atendiendo el mercado de Latinoamérica, viajando toda Latinoamérica para diferentes compañías, promoviendo sus productos y creando canales de distribución y ese tipo de cosas. Y mis hijos estaban creciendo y llegó el momento donde me empezaban a extrañar, ¿verdad? Porque estaba viajando mucho tiempo y estaba en un momento en mi vida profesional de hacer un cambio. O cambiaba de industria donde tuviera que viajar menos, o me mudaba más cerca de mis clientes en aquel momento. Así que estaba evaluando opciones y fue una historia bien interesante. Nadie la cuenta de vez en cuando, pero, ¿verdad? Porque justo cuando Nayi me hace la oferta, ya yo había tomado la decisión de mudarme fuera de Puerto Rico. Y todo mi hogar, toda mi casa, ya yo había buscado escuelas afuera, ya yo tenía contrato con una casa para mudarme en Florida, ya yo tenía todo hecho para toda salir. La preparación. Y me llamo a Nayi Coury y le digo, bueno, Nayi, llevamos 6 meses hablando, ¿verdad? No hemos llegado a ningún acuerdo, me voy a mudar, así que te agradezco la oportunidad. Y en ese momento Nayi me dice, Antonio, pero es que yo te iba a llamar esta semana, así que... Justo en ese momento llegamos a un acuerdo y aquí estamos. 8 años después, han pasado muchas cosas en Liberty en esos últimos 8 años, así que ha sido una trayectoria bien interesante. ¿Cómo combinas tu carrera como ingeniero eléctrico a trabajar dentro de las telecomunicaciones? O sea, ¿cómo ese match? Mira, yo... Cuando estudié ingeniería eléctrica pensé al principio, ¿verdad? Uno entra en la industria pensando en que uno va a trabajar diseñando en algo bien tecnológico, trabajando con componentes electrónicos y haciendo cosas de ese tipo de esa índole.
Pero rápido en mi caso me di cuenta que a mí eso no era lo que me llamaba la atención, lo que me llamaba la atención era más el área de negocio. Y cuando tú estudias ingeniería eléctrica, pues tú aprendes un lenguaje, ¿verdad? El lenguaje de la industria. Y aprendes cómo aprender más de ese campo. Y según vi cómo iba evolucionando la tecnología y la industria y el mercado ¿verdad? Y la economía, me di cuenta que las telecomunicaciones era un área de mucho crecimiento, mucha dinámica. Y empecé trabajando en área técnica como apoyo de ingeniería, dando apoyo de ingeniería a grupos de venta. Y ese fue mi primer trabajo en la industria. Y de ahí fui desarrollándome al área ya más de venta y luego gerencial. La industria de las telecomunicaciones siempre es una industria bastante movida, pero casualmente podemos decir que en los últimos 4 o 5 años, específicamente en Puerto Rico, hemos tenido unos retos increíbles, ¿verdad? Como país, y a eso pues se le suma la labor de lo que es dirigir un área que está en crecimiento dentro de la compañía. Así que vamos a hablar un poquito de cómo ha sido tu experiencia en estos últimos 8 años. Así que, obviamente, la pregunta inicial es, ¿cómo fue tu experiencia dentro de María? Wow, María fue un reto enorme, ¿no? Para la compañía y para nosotros. Ahí podemos estar hablando todo el podcast. La noche, ¿verdad? Cuando amanecimos en María, no es un secreto, ¿no? La red estaba completamente abajo y empezamos un proceso de reconstrucción. Y yo creo que ahí el liderazgo de Nayi fue crítico, ¿no? Porque yo creo que él lo tomó un poco de sorpresa, la devastación. A mí no me tomó tanto de sorpresa porque yo había pasado huracanes antes. Y había viajado a lugares donde habían pasado huracanes igual de catastróficos y lo había visto. Yo creo que Nayi, ¿verdad? Sí, es su primera experiencia. Su primera experiencia. Pero cuando pasa eso, Nayi tomó una decisión bien importante en la compañía que a mí me ayudó mucho y ayudó a todo el mundo mucho, que fue, vamos a reorganizar la compañía porque ya esto no es una compañía de telecomunicaciones, esto es una compañía de reconstrucción. Esto es una compañía nueva, ¿no? Tenemos que todo el mundo asumir un rol diferente y seguir hacia adelante día a día, paso a paso. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Él lo hizo a un nivel un poco más macro, yo lo hice dentro de mi grupo y empezamos a trabajar, a cambiarle roles, ¿no? Por ejemplo, un compañero de trabajo, Alejandro Guisasola, él venía a trabajar el diseño de productos, él se convirtió en el coordinador de la brigada. Su trabajo era coordinar dónde era que habían oportunidades de reconstrucción rápidas y a coordinar los trabajos con las brigadas generales que trabajaban en la red, la reconstrucción de circuitos a los clientes que estaban aledaños, ¿verdad? Cerca de aledaños, no sé cómo. Sí, aledaños. A esas áreas de construcción. Y así fuimos, paso a paso, día a día. Tenía un amigo que tenía una cafetería, que era cliente de nosotros, y él obviamente estaba en problemas económicos porque no tenía clientes. Pues escogimos, tú eres cliente de nosotros, haznos comida. Y los vendedores se encargaron de distribuir esa comida a las brigadas que iban trabajando en nuestras áreas. Y poco a poco fuimos trabajando con esa dinámica, ¿no? Ayudando a quienes nos ayudan y tomando roles diferentes en el día a día. Y era un trabajo día a día, manual. Y la dinámica cambiaba. Llegaban contratistas, iban contratistas, ya sonaba el teléfono, clientes enormes, críticos, grandes que teníamos que necesitaban subir su red y empezar a trabajar y a coordinar todos los esfuerzos y empezar a reconstruir los clientes más críticos, más importantes. Y ocurrió una dinámica bien interesante que nos enseñó un poco de nuestro negocio, que era, hay compañías, clientes nuestras, que a su vez emplean cientos de personas. Entonces sus negocios se habían afectado. Compañías como manufactureras de farmacéuticas, por ejemplo,
que llegó el momento, pasaba una semana no tenían comunicaciones y dependían de las comunicaciones para su negocio, porque ellos no pueden fabricar, no pueden producir si no tienen la conectividad. Y empezaron a considerar mover sus operaciones fuera de Puerto Rico. Y ahí el impacto de las telecomunicaciones se ve, no tienen comunicación, van a mover esos empleos, se van a perder empleos en Puerto Rico. Y eso nos dio un sentido de urgencia, empezar a conectar también esas compañías, ¿verdad?, que empleaban mucha gente. Y logramos subir muchas de estas compañías que estaban desconectadas, a la misma vez que atendíamos prioridades de hospitales, policías. Fue algo bien interesante. Porque es una presión distinta la que tiene el área residencial, ¿verdad? Que aunque todos los clientes son importantes y eso lo van a escuchar siempre, el impacto de comerciales es precisamente ese. Tiene que tener comunicación en hospitales, en gobierno, en lo que son industrias como las farmacéuticas. La presión que ustedes tenían en ese momento, ¿cómo ustedes la manejaban? Porque el impacto que ustedes tienen es ese mismo que menciona. Una compañía que tú subas puede ser 10 empleados si es una cafetería, por decir un número, pero pueden ser 100 y pico si es una farmacéutica, sí, o más si es un hospital. Sí, nos dimos cuenta que el impacto que teníamos en la comunidad, en la industria, en la economía del país era siempre lo supimos, pero lo sentimos bien de cerca, ¿no? Porque muchas personas, empleados de estas compañías, pequeñitas, medianas o grandes, dependía de nosotros. El bienestar de todos esos empleados dependía de nosotros, así que era una presión enorme y obviamente internamente pues teníamos que hacer todo el trabajo de coordinar con los cientos de brigadas que teníamos allá afuera. Y nos pusimos metas realistas, nos pusimos metas accesibles. Nosotros no podíamos cubrir toda la isla en todo momento, así que teníamos que estar donde más efectivos fuéramos, donde una reconstrucción de una tirada de postes y subir fibra óptica tuviera mayor impacto. Y si era, qué sé yo, en la ruta de San Juan a Cagua, por la carretera vieja de Cagua, pues poníamos todos nuestros recursos, no todos, pero 30%, una gran porción de nuestros recursos en subir esa ruta. Y en esa ruta pues teníamos muchos negocios, habían centros de manejo de emergencia de municipios, habían compañías como de almacenamiento de bienes, habían fábricas, y nos concentramos en conectar esos clientes. Y cuando llegábamos a Caguas, por ejemplo, pues entonces la ruta que va hacia Humacao, pues en toda esa ruta pasamos por fábricas, pasamos por negocios, fábricas de pintura, farmacéuticas, centros de datos que hay en Humacao que manejan bases de datos enormes de fabricantes muy famosos, no sé si debo decir nombres aquí, pero así que estábamos manejándolo día a día, dándole prioridad donde podíamos, maximizando recursos y trabajando desde que amanecía hasta que oscurecía, porque una vez oscurecía ya no se podía trabajar en la calle. ¿Cómo se sentía saber que lograbas subir clientes de esta importancia? Cuando finalmente lograbas concretar ese trabajo, ¿cuál era el sentimiento que tenían ustedes como departamento? Era una gran satisfacción y creó un orgullo dentro del grupo de trabajo enorme, ¿no? A nosotros nos unió como equipo de trabajo, porque todos teníamos nuestros retos personales a la misma vez, ¿no? Tú estás haciendo esto, pero igual en tu casa no hay energía eléctrica, tu familia tiene problemas ¿verdad? De agua, de comunicación, todo esto. Pero nos daba un propósito en un momento de caos, donde hay un reguero de cosas pasando, nos daba un enfoque, nos daba una misión, nos daba un sentido de propósito, ¿no? Llegar todos los días. Y la satisfacción enorme de que ese cliente al que tú le ayudaste, pues creas cierto enlace ¿verdad? Una relación más fuerte con ellos, porque los estás ayudando. Y tú sabes que a futuro ese cliente lo va a agradecer y va a ser leal a ti. Así que diría que es parte de cómo somos nosotros en Liberty, ¿no? Trabajamos cada cliente uno a uno, cumplimos con nuestros compromisos, dando el máximo
por quien necesita. Y de igual manera, si habían clientes que no íbamos a poder conectar, por las razones que fueran, de inmediato éramos bien honestos con ellos y tratábamos de buscar alternativas con ellos, que existían alternativas en el mercado. Obviamente todo el mercado comercial estaba compitiendo por las mismas opciones, pero nos dio un gran sentido de propósito, nos unió como equipo, nos maduró como empresa. ¿Cómo se compara esa emergencia con esta emergencia ahora de lo que es la época de pandemia? Porque en aquel momento era una cuestión de reconstruir lo que ya había sido devastado, pero en esta ocasión el enemigo es invisible porque no hay postes ni cables que levantar. Sí, la verdad es que hemos pasado muchos retos en estos últimos años. La pandemia fue otro tipo de reto, ¿no? Definitivamente. Y fue un reto donde vimos un impacto en los negocios diferentes, ¿no? El negocio la parte comercial, el segmento comercial se cayó, se puso más lento, la actividad comercial bajó porque la gente no estaba consumiendo, ¿no? Y el reto del negocio eran dos retos, ¿no? Primero, cómo yo paso este periodo de tiempo económicamente, cómo yo sobrevivo esto, porque no hay manera que yo mantenga mi nivel de ventas o de producción, ¿verdad?, durante este periodo. Ese era uno. Y el otro era cómo yo evoluciono mi negocio, qué cambios tengo yo que hacer para moverme a hacer negocios de manera virtual, ¿verdad? Y son dos retos iguales pero diferentes. Y nosotros nos dimos a buscando ideas, ¿verdad? Nuestro grupo de trabajo, y aquí viene la parte de trabajar en equipo, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo. Y a eso me refiero a que todo el mundo en mi equipo presentó ideas, ¿qué podemos hacer? Y venían ideas de afuera también, del grupo de Nayi, del grupo gerencial de la compañía. Y nos pusimos unas metas específicas. Primero habíamos aprendido en María que hay que reinventarse, ¿no? Que en esta industria tú tienes que tener la flexibilidad de cambiar tus roles. Y eso fue parte de lo que hicimos, ¿no? Del aprendizaje de María, de que tú tienes que reestructurar tu compañía y hacer lo que no hacías antes, lo vas a hacer ahora porque cambió el escenario. Sí, adaptarse rápidamente. Adaptarse. Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue tratar de facilitar las ayudas económicas, que había muchas, cada día llegaban nuevas y salían cosas nuevas. ¿Cómo tú ayudas a tu base de clientes a aprovechar esas oportunidades? Porque sabemos, ¿no?, de que compañías grandes, en este caso, tienen muchos recursos. Tienen un departamento de contabilidad, tienen abogados, que pueden aconsejar a la compañía para ver cómo aprovechar esas ayudas. Pero el negocio pequeño no, el negocio pequeño usualmente es el dueño, que es el mismo que vende, que produce, que friega, que recoge, que abre la puerta, que cierra, que abre. No necesariamente es un experto, un contable o un experto legal. Así que nos dimos la tarea de aprender un poco de estas ayudas, ¿verdad? Cómo funcionaban, cómo se solicitaban, cómo se procesaban los documentos, y creamos un programa, y eso lo hicimos rapidísimo, en cuestión de días, de promover, y sacamos anuncios allá afuera, que creamos un grupo de trabajo, pusimos un grupo de vendedores, los educamos en cómo funcionaban estas ayudas, los pusimos a coger unos cursitos breves con economistas, contables que sabían del tema, y creamos un número piloto donde ellos podían llamar y orientarse, donde el cliente podía llamar y orientarse. Y fue bien interesante porque nosotros pensábamos que nos iban a hacer unas preguntas bien complicadas de cómo funcionaban estas ayudas, y a veces las preguntas eran tan sencillas como que, ¿dónde hago clic? ¿Qué abro? ¿Dónde es que busco? ¿Qué página abro? ¿Y qué lleno en este espacio? Bueno, todo el mundo es técnico. Entonces, te acerca a la realidad de la ¿verdad?, que está allá afuera, ¿no? Tenemos muchos clientes que no son técnicos, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo soy dueño, mi suegra tiene una floristería. Ella no es una experta en tecnología, ¿verdad? Ella es experta en su negocio. Pues nosotros ayudamos a mucha gente a llenar estas formitas, ¿no? Y cómo llenarlas y que pudieran aprovecharse de todos estos beneficios que ven allá afuera. A la misma vez, estamos tratando de reinventarnos de cómo
cómo mantenemos nuestro negocio fluyendo, ¿verdad? Porque tú puedes pensar que la gente se va, ¿verdad? Los negocios se van a caer, y empezamos a hablar con, ¿verdad? Nuestros vendedores empezaron a hablar con sus clientes que necesitaban. Pues de repente el volumen de llamadas subía. Antes tú recibías 50 llamadas al día y con 2 líneas de teléfono te daba. Pero de repente ya no, ya estabas recibiendo 100, 200, 300, 400 porque todo el negocio lo hacías por teléfono. Pues llamar a ese cliente, ayudarlo con un poquito de las estadísticas de las llamadas que estaba recibiendo y cuántas llamadas no estaba recibiendo, porque eso el cliente no las ve. Un cliente pequeño no se va a enterar de cuántas llamadas está perdiendo. Pues buscábamos un poco de esa información, le dábamos datos a nuestro grupo de venta para que pudiera orientar al cliente y decirle, mira, señor, el dueño del restaurante, tienes que añadir por lo menos 8 líneas más para atender el volumen y vas a necesitar más gente detrás de los teléfonos. Cosas básicas, ¿verdad? Básicas para nosotros, pero tal vez que el negocio no entiende. Y los orientábamos de qué cambios hacer para poder manejar el cambio en cómo se hacían las transacciones en los negocios. Sí, adicional a la venta del producto, la consultoría que necesitaban para poderlo... Sí, eso es clave en todos estos procesos. Tú eres experto en telecomunicación y tienes que comunicarte con tus clientes y eso es algo que nosotros hemos siempre tratado de promover en nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Y lo dice nuestro lema, a tu medida, ¿no? Tratar de orientar al cliente qué es lo que necesita en ese momento. Pues las necesidades en la pandemia cambiaron y nosotros ayudamos a nuestros clientes a evolucionar en esas necesidades. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el mayor logro que has tenido dirigiendo este segmento comercial? El mayor logro que he tenido, yo te diría que hemos hablado de ello, es el adaptarnos a todo reto que nos ha caído al frente. Para mí que eso es lo más increíble de este grupo de trabajo y de lo que hemos logrado hacer en todos estos años. El poder adaptarnos a cambios continuos que hemos vivido desde que estamos, ¿verdad?, trabajando en esta compañía. O sea, no te diría que es una sola cosa, es la trayectoria que llevamos de adaptarnos, coger un reto uno a la vez, ¿verdad? Y lo desciframos, lo analizamos, lo trabajamos y lo superamos. Y lo hemos repetido varias veces, así que nuestra capacidad de superación pudiera... La adaptabilidad que tenemos a cambio constante, la disposición de todo el mundo de aceptar esos cambios, ¿no? Y yo creo que eso no ocurre solo, uno crea un equipo de trabajo bueno y promueve una cultura de trabajo, ¿verdad?, que te permite hacer estas cosas, ¿no? Que permite la comunicación, donde todo el mundo puede aportar ¿verdad?, sin miedo a que lo juzguen, que se pueden tomar riesgos, que hay respeto, que hay honestidad. Todo eso crea la base, ¿no?, de que tú puedas seguir evolucionando. Así que, nada, eso es una parte bien... Vamos a hablar ahora un poco de Antonio como persona. Porque tú tienes una mezcla bastante curiosa. Un ingeniero eléctrico que trabaja en telecomunicaciones y que es un fiebrú de la velocidad. Yo creo que no es una combinación tan rara si te pones o tan única si te pones a pensar en qué hacemos, ¿no? Hay que tener un poquito de amor al riesgo para tú estar en este negocio y en esta industria. ¿Verdad? Yo creo que el riesgo y la incertidumbre son elementos comunes en el segmento que estamos, ¿verdad? Porque es altamente competitivo y hay constantes ataques de la competencia, los clientes son exigentes y estamos en ventas, ¿no? Y dice, ¿verdad?, una porción grande de nuestro negocio, de mi negocio, es vender. Y eso requiere riesgo, ¿no? Cada vez que se acaba el mes es un mes nuevo. Así que no hay nada dado en el futuro y tienes que seguir evolucionando. Y todos estos retos que caen, es lo mismo en la velocidad o en las competencias de velocidad, el riesgo está ahí.
Así que no es tan lejos uno de otro. Pero sí, me encanta la velocidad. Particularmente lo que me gusta es correr en la modalidad de circuito. Y la modalidad de circuito, de carros de circuito, no es solamente velocidad, es un área también técnica y hay muchos elementos que tú tienes que balancear y conocer y manejar para tener éxito. ¿También tienes un equipo entonces de trabajo para esta área de lo que son los carros? Mi equipo de trabajo principalmente es mi familia. Y tengo un par de amigos que me ayudan, pero lo hago mucho yo. Yo también soy bastante handy, me gusta hacer las cosas yo mismo. Y me gusta, desde pequeño mi papá siempre tenía hobbies. En este caso yo siempre he tenido hobbies. En estos últimos 8 años ha sido los carros, la velocidad. No la velocidad, el circuito, realmente es como le decimos. Y hago mucho yo mismo. Me enorgullece hacer cosas yo mismo, descifrarlas, estudiarlas y analizarlas. Y en el circuito pues son muchos elementos. El carro no solamente tiene que ser rápido, tiene que ser seguro. Tiene que manejar la suspensión, ¿verdad? Las curvas, los frenos, la habilidad de guiar, la comunicación con lo que está pasando alrededor tuyo. Así que, porque se corren, los eventos pueden durar media hora, 45 minutos, 90 minutos, ¿verdad? Y hay muchos factores. Es un deporte bastante técnico, tal vez por eso no es tan popular, porque es complicado, ¿verdad? Para tú tener éxito en circuito es complicado, lo cual no es muy difícil en nuestra industria, no es una industria bien compleja, con muchos elementos que tienes que manejar. Así que yo le veo, es una combinación interesante, como tú dices, pero no es tan diferente cuando te pones a ver los elementos que hay en ella. Entonces, ¿tú crees que tu trabajo ha beneficiado el hobby o el hobby ha beneficiado tu trabajo? Yo creo que mi trabajo ha beneficiado el hobby, porque a veces las cosas que tú aprendes a manejar, ¿verdad? Cómo manejar prioridades, cómo manejar muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, las puedes usar en el hobby. Pero el hobby te ayuda a que te distrae y llegas fresquecito de nuevo al trabajo. Liberas el estrés. Yo creo que los dos. El beneficio es mutuo de ambas cosas. ¿Cuál tú entiendes que es el...? No sabía que me ibas a decir me ibas a tirar esa pregunta, esa me cogiste de sorpresa. Digo, no sabía de ninguna, pero esa en particular no me la esperaba. Eso es parte del propósito, ¿verdad? Que la gente conozca, humanizar a la gente que está trabajando en una empresa, porque al final del día esto está compuesto por seres humanos que tenemos hobbies, gustos, días buenos, días malos, retos, cosas, y yo creo que eso también es interesante porque, por ejemplo, yo mismo no lo sabía. Y llevo 4 o 5 años viéndote en los pasillos y jamás a mí me hubiera pasado por la cabeza. Ese hombre corre a velocidad por ahí en carrera. Yo jamás lo hubiera pensado. Sí. Así que esas son cositas que son, ¿verdad? Interesantes que la gente sepa. Mantiene uno joven, mantiene uno... Te mantiene vivo. ¿Cuál tú entiendes que es el futuro de la industria de las telecomunicaciones? En el área de negocio, yo veo más, yo pienso que se va a ir consolidando, ¿no? De que van a haber cada vez menos compañías haciendo esto, ¿verdad? Las necesidades de... Algo que no ha cambiado en los últimos 8 años y no va a cambiar es la necesidad de tecnología de los clientes va aumentando. Eso no ha cambiado. Desde que apareció el Internet, ¿verdad? Y se hizo accesible al público, hasta ahora lo que hemos visto es un crecimiento enorme de necesidades tecnológicas de las compañías. Y eso yo no vislumbro que vaya a cambiar nunca, o en el futuro que nosotros podemos ver o visualizar. Así que cada vez, particularmente los clientes pequeños y medianos, van a requerir más ayuda de las empresas. Y las empresas le va a tocar pues seguir expandiendo su línea de productos y servicios para servir a esos clientes. Así que yo veo a las compañías convirtiéndose más en una tienda por departamentos, ¿no? Donde va a venir el cliente, donde tú vas donde tu cliente y le vas a ofrecer de la A a la Z. No solamente es una línea de teléfono o conexión a la internet, o hacer una red privada que conecta 5 o 6 oficinas, o 10 o 15 oficinas.
o una red que conecta una compañía en Puerto Rico con una compañía con su sede en Estados Unidos, ¿verdad? Que es lo más común en la industria hoy en día, sino que nosotros vamos a tener que empezar a manejarle las redes a los clientes, manejarle las necesidades desde la laptop o el terminal de computadora que tiene al frente, desde conectárselo, mantenérselo, hacerle upgrades de software, del sistema Apoyo operativo, técnico. todo eso, hasta darle soluciones de software, de aplicaciones, ¿verdad? Yo vislumbro que hacia ahí es a donde vamos, donde el cliente va a tener que va a tener una sola compañía a la cual va a recurrir a que le dé todos los servicios. Cuando hoy en día son 2, 3, 4, 5, depende del cliente y lo que necesite, ¿verdad? Pero yo vislumbro que va a haber una consolidación, se va a consolidar. Consolidar, sí, con los famosos conglomerados. Sí. Sí. Parte de los nuevos servicios que tienes es que ahora también estás manejando lo que es el área móvil o wireless. Háblanos un poquito de esta nueva etapa. Pues mira, bien, súper interesante. Con la compra de AT&T en Puerto Rico, ¿verdad? Y la integración de ese negocio, ahora contamos con un complemento clave para nuestro crecimiento a futuro. Todos los clientes comerciales tienen necesidades de movilidad, ¿no? y de celulares y aplicaciones. Y la base de clientes que adquirimos es una base de clientes sumamente saludable, ¿no? AT&T y antes Centennial, AT&T y ahora Liberty Mobile, es el líder en el segmento comercial, ¿no? Es la compañía que más presencia tiene y es por una razón, no es que la cobertura que tiene nuestra red es superior a cualquier otra, la infraestructura es superior a cualquier otra y esa es la base, ¿no? La disponibilidad de esa señal en cualquier sitio es crítica para cualquier negocio en Puerto Rico y la movilidad de su fuerza de ventas tiene que estar conectada, por ejemplo. Pero no solamente es eso, ¿no? No solamente es la cobertura y es la velocidad de conectividad, algo que no todo el mundo reconoce o entiende es que además de eso hay una variedad de productos y aplicaciones que corren sobre nuestra red móvil bien amplia. Por ejemplo, aplicaciones de datos como Access My LAN, ¿no? Que te permite conectividad a un hotspot, ¿verdad? Y te ayuda a manejar la seguridad y a manejar esa conectividad de ese hotspot más allá de simplemente conectividad, ¿verdad? Tú puedes poner unos parámetros que limitan el uso de ese dispositivo que tú se lo das a un empleado a ciertas cosas. No es para que lo use para todos. Por ejemplo, eso es en el caso de que tú quieras controlar esos accesos, pues lo puedes hacer tú como patrono, como dueño de ese negocio o de ese dispositivo que lo estás pagando para tus empleados. Soluciones como Fleet Complete, que son soluciones que te permiten manejar una flota de vehículos y tú puedes saber en una plataforma dónde están tus vehículos en todo momento, cuánto tiempo se tardan en llegar, dónde pararon, dónde no pararon, se pasaron de la velocidad, del límite de velocidad. Eso es importante por la responsabilidad pública que tienes como empresa. Y así tenemos una variedad amplia de aplicaciones que ayudan a los negocios a manejar su negocio, ¿verdad? Para ser redundante. Así que eso es un complemento importante, además del valor que nosotros le damos ahora, el valor añadido que le damos ahora a nuestro cliente cuando le podemos ofrecer el abanico completo de soluciones de conectividad, ¿no? Te podemos en una sola propuesta, en un solo negocio, podemos sentarnos y hablar de todo lo que tú necesitas, no solamente de tu red fija, de tu red de datos, de tu red de voz, pero ahora añadimos toda la parte de movilidad, ¿no? Celulares, data y aplicaciones móviles como empresa. Puedes ofrecerle entonces, aparte de lo fijo, la redundancia, ¿verdad? Puedes ofrecerle alternativas wireless como para backup por si algo pasa con el servicio. Sí. Las ofrecíamos desde ya, ¿verdad? De diferentes maneras. Nosotros podemos conectar a un negocio, a una industria con 2 conexiones físicas. Podemos usarlo con una conexión física, sea por fibra o por coaxial, y una conexión inalámbrica de alta capacidad, de microondas, pero también te podemos ahora conectar de una tercera manera, ¿no? Que es con la red celular, ¿verdad? Usando aplicaciones de hotspot, por ejemplo.
Así que tenemos muchas maneras de ofrecer redundancia a nuestros clientes en términos de la conectividad. ¿Dónde entonces tú ves específicamente o a dónde te gustaría llevar específicamente a la marca comercial en los próximos 5 años? Pues vamos en esa dirección, lo que te estoy mencionando. Vamos, ¿verdad? Ahora nuestra línea de productos sigue expandiéndose, productos y servicios, ¿no? Y vamos en esa dirección. Vamos a nuestra base de clientes, le vamos a continuar ofreciendo, le queremos seguir ofreciendo más y mayores beneficios en la relación que tienen con nosotros. Eso es primordial. Nuestros clientes son lo más importante, ¿verdad? Y a ellos queremos seguir dándoles mejores servicios, mejores productos, más valor a la relación, ¿no? Y el valor de la relación no solamente es puro precio, sino qué más yo le puedo ofrecer que sea importante para que ellos corran su negocio, para que ellos sean exitosos, es nuestra prioridad. Y eso va a envolver, pues, desarrollar nuevas cosas. Hoy en día hacemos cosas, ofrecemos productos como manejar, yo te puedo manejar el router, ¿verdad? O el switch, el equipo que tú tienes en tus predios. Yo te puedo ofrecer seguridad cibernética, ¿no? Yo te puedo, de diferentes maneras. Yo puedo ir a un cliente, ¿verdad? Que a lo mejor tiene retos de fraude, retos de ransomware, retos de seguridad y ofrecerte una solución para proteger a tu negocio. Hay clientes que no entienden cómo manejar el volumen de llamadas que tienen, pues yo puedo ofrecerte una solución para un cuadro virtual, telefonía virtual, ¿verdad? Que no tengas que invertir invertir capital en equipos, sino yo te puedo dar un servicio donde yo te maneje eso y el cliente no se tenga que estar preocupando de eso. Déjame las telecomunicaciones, déjale las comunicaciones y los problemas a Liberty Business. Tú ocúpate de tu negocio, yo me ocupo de las telecomunicaciones para ti. Ese es más bien el concepto que estamos mirando. Hoy en día tenemos muchos clientes que tienen redes de Wi-Fi en sus facilidades, ¿verdad? Nosotros se las manejamos. Ya no tienen ellos que estarse preocupando de contratar a alguien que venga y le haga un cableado, le venda equipos, le prenda los equipos, se los ponga a funcionar. Sino, déjame eso a mí, yo invierto en toda esa infraestructura, yo te la manejo y cuando tú tengas un problema tú me llamas o cuando tú quieras que yo cambie algo tú me llamas y nosotros nos encargamos. Así que por esa línea es por donde vamos y queremos hacer más y más de ese mismo tipo de acercamiento y de servicio. Contra Antonio, pues ha sido, ¿verdad? un placer tenerte aquí y escuchar, ¿verdad? Más a fondo de todas estas cosas que están sucediendo, han sucedido y van a suceder con la marca comercial de Liberty. A mí me ha tomado por sorpresa todo este tipo de cosas que has mencionado. Yo me quedé en la época en donde tú te dedicabas a vender el cuadro o el internet. No sabía que habíamos crecido tanto en cuestión de este tipo de apoyo o valor añadido que le brindamos al cliente comercial, porque casi siempre pues nos enfocamos en el cliente residencial y vemos, cuando se habla de valor añadido siempre hablamos, o estas soluciones hablamos del cliente residencial, nunca lo había visto, ¿verdad? desde la parte comercial, así que gracias, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de estar aquí a tener esta conversación contigo y espero que la hayas disfrutado tanto como yo. No, gracias a ti, Carlos, gracias por la invitación y cuando quieras ir a correr carro o a ver carreras de carro me avisas. Nacho, te lo envié en los 2 segundos. Malo que soy. Gracias. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros este episodio y espero que estén con nosotros en la próxima semana en su podcast, Conectando.